Hola, hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Jackie y como verán, hoy les traigo cómo hacer colores en degradé. Ustedes si quieren también lo pueden hacer de otros colores, pero la verdad queda muy bonito en nuestras canastas. Así que no se pierdan este video paso a paso. Bueno, bienvenidos nuevamente. Así que como vieron al principio del video, vamos a aprender a hacer estos colores en degradé. Bueno, está muy unido con el anterior video que aprendimos a hacer la base cuadrada, que seguramente lo van a ver allá atrás. Está la base cuadrada que aprendimos. Así que lo que vamos a hacer ahora es aprender estos colores en degradé. Los colores básicos que voy a usar es el azul, ¿sí? Porque ya la canasta, el fondo de mi canasta es azul, así que vamos a hacer un degradé con el color azul y este color de un verde pastel, ¿sí? Es una marca nueva esta, así que también la voy a probar como queda. Lo que vamos a hacer, usted tiene que, sí, obviamente que se está unido, muy unido con matemáticas, ¿no? Ustedes tienen que calcular cuántos palitos van a necesitar en toda su canasta, ¿sí? Yo ya hice mis cuentas porque no les voy a mostrar porque varían según el molde y las canastas que ustedes quieran hacer, ¿no? Tanto en cuadrado como en redondo. Yo ya tengo todas mis cuentas hechas, ¿no? Yo ya sé qué cantidad de palitos voy a pintar de cada color para que se haga el color en degradé. Y utilicé 6 vasitos, ¿sí? Dos de ellos vamos a poner el color pastel verde, el verde pastel, perdón, y el color azul, ¿no? Vamos a poner los dos colores acá. Y luego yo voy a poner un cachito acá. No sé si ustedes pueden ver en los vasitos, yo hice unas marquitas, ¿sí? Esas marcas están hechas cada 1 centímetro, ¿sí? Y estos son los colores que, o sea, los 4 colores, los vasos son los que vamos a utilizar para hacer del color verde pastel que vaya en degradé hasta llegar al color azul, ¿sí? Bueno, cuando ustedes tengan ya marcados los vasitos, ¿sí? Vamos a pasar a hacer los colores. Yo voy a poner acá el verde pastel y el color azul, ¿sí? Voy a preparar la pintura y una vez que yo lo tenga listo a la pintura, pasamos a ver cómo se hace estos colores en degradé. Así que yo voy a pasar a mostrar cómo hago estos colores. Bueno, como pueden ver, yo ya hice los dos colores que voy a realizar. Antes de hacer la mezcla, me estaba olvidando que ustedes, cuando vayan a usar esta técnica, cuando utilicen los dos colores, mezclen estos dos colores en una hoja de papel. Van mezclando con un pincelito a ver si a ustedes les gusta, ¿no? Hay colores que necesitan por lo menos cantidad de vasitos, ¿no? A veces se utilizan 2, 3 o 1 solo en el medio, ¿no? Y ustedes pintan, si les gusta esa forma, pintan de ese color y solamente utilizan un vasito o 2 o 3, ¿no? En mi caso me gustó un poquito más de degradé, que se note bien los colores, que se vaya disminuyendo, ¿no? De un color al otro, así que le agregué otro vasito más. Como pueden ver, bueno, tiene unas marcas de 1 centímetro.
y le hice 5, pero vamos a utilizar 4 porque son 4 los vasitos. Si ustedes utilizan 3 van a empezar de 3, ¿sí? Por ejemplo, yo ahora voy a agregar del azul una rayita hasta el 4, ¿no? 4 rayitas de azul, 3, 2 y 1 de azul. Y después arranco con el verde al revés. 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y ahí vamos a tener el degradé. Yo el azul ya lo tengo hecho, por eso no me preocupo demasiado, porque como pueden ver allá atrás ya hicimos la base de color azul, ¿no? Pero me faltaban estos 4 colores y el color verde pastel. Así que yo ahora voy a pasar a hacer este degradé y ustedes van a ver cómo queda. Bueno, como pueden ver, ya hice los colores en degradé. Voy a agarrar la cámara para que ustedes puedan verlo de arriba, ¿sí? Ahí tenemos los colores en degradé. Empieza desde azul oscuro y vamos aclareciendo el color hasta llegar el verde pastel. Así lo pueden ustedes hacer con cualquier, digamos, color. Ustedes siempre prueben los dos colores primarios, o sea, los dos colores principales que van a usar, los van mezclando, ¿sí? Lo van esclareciendo un poquito más o oscureciendo, ¿sí? Ustedes eligen si empiezan desde la base con verde y terminan arriba con azul, o como estamos haciendo ahora, que yo empecé con azul y lo vamos a ir esclareciendo un poquito más. Así que bueno, esto es lo que quería también enseñar, básicamente cómo hacer estos colores en degradé. Ahora lo que voy a pasar a hacer es pintar los palitos, y cuando ya los tenga pintados también volvemos para que ustedes vean cómo se hicieron los colores y cómo quedan en los palitos pintados de esta manera, ¿no? Así que bueno, cuando yo los termine de pintar, volvemos de vuelta. Bueno, como ustedes pueden ver, así quedarían nuestros palitos ya pintados con los colores en degradé. Si nos acercamos un poquito más a los palitos, ustedes van a notar que así quedan estos colores, ¿no? Y de esta manera podemos tejer nuestra canasta y queda muy bonita. Así que bueno, ahora vamos a traer la base que habíamos tejido en el video anterior y vamos a empezar a tejer la canasta. Como había dicho también en el video anterior, vamos a empezar a hacer una cuerda con 4 palitos. Y primero vamos a empezar a hacerlo con el azul que tenemos de base, ¿sí? Y de ahí vamos a ir agregándole los palitos hasta terminar hasta arriba del todo de la canasta con el color más clarito. Así que bueno, igual vamos a ir viendo el paso a paso para que ustedes lo puedan ver. Bueno, como ustedes pueden ver, yo ya acá tengo la base lista, la que
acabamos de hacer, ¿no? En el video anterior. Tengo la costumbre de que cuando voy a tejer una canasta le pongo una bolsita por debajo, porque después la vamos a ir girando mientras vamos tejiendo y la base se empieza a desgastar, ¿no? o a rasparse, porque no tiene todavía el barniz o laca, lo que ustedes le pongan para proteger la canasta. Bueno, como ustedes pueden ver, yo había dicho en el video anterior que íbamos a hacer una cuerda de 4 palitos, pero me gustaría más hacer una de 5 palitos, ¿no? Así que lo que ustedes van a hacer es pegar 5 palitos, ¿sí? Uno en cada uno por detrás, ¿sí? Como ustedes están acostumbrados a hacer. Y vamos a empezar a tejer y acomodar todo, ¿sí? Acomodar todos los palitos para arriba para poder empezar este tejido. Así que básicamente lo que hay que hacer para hacer esta cuerda, ¿no? Lo que vamos a realizar es, por ejemplo, este primer palito que tenemos acá va a pasar por encima, ¿sí? Y va a ir por este palito que no tiene nada pegado, ¿no? Siempre va a ser así. El primero que pegamos va a ir por detrás, por encima de todos los otros y por detrás de este palito que tenemos acá. Así que lo mandamos atrás, ahí, y así va a empezar a hacer nuestra cuerda de 5 palitos. Ahora este va a ir por detrás de este palito que no tiene nada. Obviamente esto va hacia adelante, ¿no? Eso queda adelante y sube en el siguiente, ¿sí? Porque ahora va este palito. Igual yo lo voy a enseñar con estos 5 y ustedes lo van a ir, lo pueden reproducir de vuelta el video para que puedan hacerlo más lento, ¿no? Para que lo puedan hacer bien y fijarse bien cada paso. Así que ya llevamos dos palitos. Los metemos ahí. Entonces a la medida que van tejiendo van subiendo los palitos hacia arriba, ¿sí? Ahí ya tenemos este. Ahora vamos a subir el siguiente y agarramos el próximo, ¿sí? Van a hacer así y va por detrás, ahí, de esta manera, ahí. Y vamos a ir formando nuestro tejido, ¿sí? Ahí lo corrillo un poquito más, ahí. Ahora nos tocaría este, siempre el primero que les queda o el último, ¿no? Van tejiendo, ¿sí? Entonces siempre va por encima de todos los otros, pero queda ahí abajito, ¿no? No pasa por arriba, queda siempre abajo. Y lo tejen al palito que no tiene nada, ¿sí? Así ustedes van a hacer toda la vuelta, ¿sí? Yo lo voy a terminar, ¿sí? Ustedes si quieren lo pueden reproducir nuevamente para que lo puedan hacer paso a paso. Yo lo voy a parar el video, le voy a dar toda la vuelta y cuando lleguemos por acá volvemos de vuelta si ustedes saben cómo se cierra el final, ¿no? Para que quede todo igualito. Y luego sí, vamos a empezar con los colores que ya habíamos pintado. Vamos a empezar con el color en degradé. Así que bueno, yo cuando lo termine, volvemos. Bueno, aquí yo ya he dado toda la vuelta. Como pueden ver, va quedando de esta manera. Bueno, yo ya he llegado donde empezamos. Este es el primer palito donde está el primero pegado, ¿sí? El primero que mandamos para tejer. Así que cuando les quede así, ustedes van a seguir el tejido normal, ¿sí? Van a agarrar este como viene, ¿sí? Lo pasan por encima de todos los demás, por encima y por detrás de este que habíamos empezado. Así que este normal, ¿sí? Ahí. Ahora la pregunta sería, bueno, de esta manera ya nos quedarían todos los palitos levantados hacia arriba. Ahora vamos a pasar el siguiente. Este pasaría por encima, como siempre, pero tendría que pasar por detrás, pero por debajo de uno. No sé, yo me voy a acercar un poquito más y tienen que respetar los 5 que ustedes hicieron, ¿sí? Van a pasar, voy a correr un cachito esto, voy a poner así,
van a pasar por acá abajo. Voy a tratar de acomodar la cámara. Ahí está. Primero van a pasar por acá abajo. El otro palito va a pasar por estos dos, ¿sí? Por detrás, desde primero por detrás y baja para acá de uno, por detrás y por debajo de estos dos, por debajo pasa por acá el palito, después por detrás pasa por los tres, ¿sí? Así que acá abajo sale el otro palito, después pasa por detrás y serían 4, ¿sí? Y el último también serían 5, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 de este lado. Así que respetan los 5 que van. Así que primero 1, acá 2, los 3, 4 y acá 5, ¿sí? Lo van a pasar siempre por debajo del todo, por debajo, ¿no? Por esta línea. Igual yo ahora les voy a mostrar cómo lo voy a hacer. Así que este pasaría por acá atrás, ¿sí? Pero no quedaría así, sino pasaría, andamos hacia atrás, van a aplastar un poquito y lo van a pasar por debajo, a ver, sí, por debajo. Acá ya tenemos el 1, sí, el 1, y vamos a pasar acá por debajo de 2. Van a tratar de abrir un cachito y lo van a mandar por ahí, ¿sí? Por debajo de los dos, ¿no? Estiran el palito, lo acomodan bien, ahí, por debajo de estos dos. Bien, se quedaría ahí. Bien, ahora seguimos con este palito. Seguimos por acá. Nos va a quedar cortito, así que le vamos a agregar un pedacito. Si le sobraron un pedacito de palito, lo pueden agregar porque solamente es pasarlo por debajo, ¿sí? Así que yo le voy a agregar. Yo había hecho cortes y me quedaron palitos cortitos así. Así que esto se lo agrego acá porque solamente hay que pasarlo por debajo. Así que voy a agregarle a los otros que también me quedaron cortitos. Y seguimos con el tejido acá abajo. Bueno, yo ya hice 3 más. Bueno, ahora les voy a pasar a mostrar. Dejé el último también para hacerlo, para que ustedes puedan ver. Si pueden ver el primero, ¿sí? El primero lo voy a poner del lado de acá, así para que ustedes lo puedan ver. El primero pasó por debajo de un palito, ¿sí? El segundo tenemos 2 palitos, ¿sí? Pasó por 2 palitos. Acá. El segundo pasó por debajo de 2 palitos, ¿sí? Siempre pasa por arriba y por debajo, ¿no? Ustedes lo van a pasar por arriba, mandan atrás y pasa por debajo, ¿sí? El tercero que viene acá, este es el tercero, ¿sí? Pasa por detrás, pero de abajo, ¿sí? Por de 4, ¿sí? ¿Entienden? Van pasando así, perdón, acá pasó por 1, perdón, ahí pasó por 1, un solo palito, acá como lo pueden ver. Acá tenemos los 2, pasó por debajo de 2, este pasó por debajo de 3 y este ya tenemos 4, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y el último, ¿sí? Lo vamos a pasar por acá, que es por debajo de 5, ¿sí? Ustedes cuenten si van contando, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Ahora vamos a dar la vuelta. Entonces así completaríamos este. Espero que ustedes lo hayan podido ver bien. Lo van a mandar por detrás, ¿sí? Este pasa por detrás y por debajo de 5. Vamos a acomodarlo bien. Ahí. Y así nos quedaría terminada la parte fina, ¿sí? Ahora yo me voy a acomodar un poquito mejor y vamos a empezar el punto cuerda. Bueno, como pueden ver,
Yo ya he terminado, o sea, he colocado bien los palitos para terminar esta cuerda de 5 palitos. Y lo que hice fue pegar dos palitos para arrancar el punto cuerda, ¿no? Pegamos atrás de este y otro detrás de este, ¿no? Y vamos a comenzar toda la vuelta. Yo voy a agarrar la cámara porque tengo acá el molde, como pueden ver, tengo acá el molde de esta canasta. Y lo que le hice fue 6 marcas, ¿sí? Son 6 marcas porque tenemos 6 colores para poder que se haga el degradé, ¿no? Arrancamos primero el punto cuerda, como vamos a arrancar ahí. Vamos a arrancar y cuando pongamos nuestra caja vamos a tejer hasta un poquito más abajo de la línea. Porque después de esta línea vamos a cambiar de color. Pero les voy a mostrar cómo se cambia el color para intercalarlo con el siguiente color, ¿sí? Con este siguiente color. Y para que se haga en degradé, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a poner el molde. Ustedes lo van a ubicar de la mejor manera, ¿sí? Cuando ustedes lo ubiquen bien, empiezan el punto cuerda toda la vuelta y se van guiando, ¿sí? Se van guiando por las marcas que hicieron a la caja, ¿sí? A la altura que tienen la caja lo dividen en 6 partes, hacen líneas, ¿sí? Lo dividen por 6. No sé, pónganle, ¿no? Un ejemplo, tienen 20 centímetros, lo dividen en 6 partes, les va a dar cada cuántos centímetros ustedes tienen que hacer una rayita y lo marcan en 6 partes, ¿sí? Según el molde que ustedes utilicen, ¿sí? Así que la altura del molde y lo dividen por 6 y ya se van a dar cuenta en que cuando ustedes llegan hasta la línea, ¿sí? Y van cambiando de color, ¿sí? Para que quede en degradé, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar a hacer el punto cuerda. Ustedes ya lo saben. Lo que yo voy a adelantar este tejido, ¿sí? Y cuando vamos a hacer el cambio de color del siguiente más clarito, ahí volvemos, ¿sí? Porque hay un detalle que les quiero mostrar que ustedes tienen que tener en cuenta para que se haga bien el degradé. Así que bueno, cuando llegue a esa altura, volvemos de nuevo. Bueno, yo aquí ya he llegado más o menos, estoy cerca de la línea. Como había dicho, cuando ustedes vayan tejiendo y vean que en la otra vuelta ya van a tocar la línea, ¿sí? La primera línea. En esta vuelta vamos a intercambiar un solo palito del otro color. Yo acá de este lado, antes de llegar a la línea, ¿sí? Yo acá ya tengo marcado por donde empecé. Yo empecé por este palito, ¿sí? Entonces yo ya acá tengo que hacer un cambio de palito, ¿sí? Lo que voy a hacer, en vez de poner este mismo azul, ya voy a agregar el otro color más clarito, ¿sí? El que le sigue al azul. Eso presten atención porque si se equivocan van a tener que desarmar todo y volver a comenzar de nuevo, ¿no? Así que yo tengo por acá el siguiente color de ese azul, ¿sí? Yo voy a sacar uno de los palitos y ustedes van a notar que es un poquito más claro, ¿sí? Bueno, por acá no se nota mucho, quizás por la luz, pero es un celestito más clarito, no tanto, pero más clarito. Ya acá vamos a hacer el cambio de un solo palito y vamos a tejer toda la vuelta hasta llegar nuevamente acá también así. Donde va el palito clarito, ponemos el clarito y el azul continúa como azul, ¿sí? Este palito continúa con el azul fuerte, pero siempre le vamos a poner el que es más clarito a este azul, ¿sí? En toda la vuelta vamos a hacer una sola vuelta así, un color y el otro, ¿sí? Luego cuando llegamos de vuelta nuevamente acá, sí, ya cortamos este color y seguimos con el más clarito y lo seguimos hasta la altura de la próxima línea, ¿sí? Así que yo ahora voy a tejer un pedacito y ustedes van a ver, o quizás voy a dar toda la vuelta para que ustedes vean que fue todo un solo palito intercalado, ¿no? El otro se mantiene azul, ¿sí? No lo vayan a cambiar a este también. Entonces ese intercalado, uno clarito, el otro más fuerte, el otro más clarito, va a hacer como que se entremezclen los colores, ¿sí? Y luego la siguiente fila, ¿sí? Ustedes sí van a hacerlo con el color más clarito, ¿sí? Así que bueno, yo voy a dar toda una vuelta y volvemos para que ustedes puedan ver
cómo se continúa. Bueno, yo acá ya he llegado, ya he completado toda la vuelta, ¿sí? A ustedes les tiene que quedar así, pueden notar que es un color más claro. Solamente cambian un solo palito de ese color más claro, van a dar toda la vuelta, ¿sí? Como pueden ver. Y cuando llegan de vuelta a donde iniciaron, yo tengo acá mi palito donde inicié, ¿sí? Acá sí, vamos a mandar este atrás, y este cuando vaya atrás cortamos y ya le agregamos el palito de otro color, ¿sí? Y acá sí ya arrancaríamos con el siguiente color, y también vamos a completar, como vemos acá. Yo voy a dar vuelta en la caja. Vamos a completar de esta línea hasta esta. Cuando lleguemos de vuelta acá, de vuelta hacemos el cambio de color, ¿sí? Antes de llegar a la línea vamos a hacer una vuelta del color intercalado, ¿sí? O sea, de este celestito vamos a pasar a un celeste más clarito, ¿sí? Y también le van haciendo uno y uno. Y después luego sí van haciendo con el color que corresponde cada línea, ¿no? Así que bueno, así van a hacer todo en la altura. Cuando yo llego arriba, llegué acá arriba del todo, ¿sí? Ustedes, bueno, yo les voy a mostrar después cómo se hace la terminación de arriba, ¿sí? Más o menos, yo no voy a cortar los palitos acá porque continuamos con el color, digamos, celeste. Pero ya ven que acá van a necesitar cambiar el color, ¿sí? Así que yo les recomiendo que cuando terminen este color celeste que les va a quedar acá, ya va a ser la hora de cambiar nuestros palitos de base. Y le vamos a agregar el color más clarito, el último, ¿sí? Que vamos a terminar acá, que es el verde pastel. En mi caso es el verde pastel. Ahí vamos a colocar los palitos también verde pastel, ¿sí? Cuando cortemos acá, agregamos, en mi caso yo voy a utilizar el color más clarito arriba, porque arriba lleva una terminación, y esa terminación tiene que ser el mismo color que la última fila que hagamos de ese color, ¿sí? Así que bueno, cuando yo llegue arriba, acá arriba del todo, vamos a ver cómo queda a lo largo de la canasta, y vamos a ver la terminación. Bueno, cuando lleguemos ahí, lo hacemos. Así que bueno, continuamos. Bueno, como pueden ver, yo ya he terminado hasta arriba del todo, hasta la altura que era mi molde. Como pueden ver, así nos quedaría nuestra canasta en forma de degradé, ¿sí? Con estos colores. La verdad que esta técnica queda muy bonito en las canastas para poder hacerlo así. Bueno, así nos queda la cuerda que hicimos de 5 palitos en la parte de abajo del todo. Y bueno, vamos a ir subiendo. En la próxima clase, la próxima vez, también vamos a aprender, lo quiero mostrar cómo queda de adentro. Como pueden ver, allá está nuestra base, ¿sí? Tejida. Así nos quedaría de esta manera. Así que del lado de adentro queda muy bonito, se ve como algo, como un mar profundo. La verdad que estos colores me han gustado un montón. Esa es nuestra base, así que como hemos tejido, y nuestra canasta. Como pueden ver, se ha respetado bien los esquineros, y vamos a aprender a hacer estos esquineros que hacen que nuestra canasta se mantenga bien cuadradita, ¿sí? Vamos a aprender a hacer este doblez que lleva adentro, ¿sí? A ver, voy a acercar un poquito más, como da la cámara. Vamos a aprender a hacer este degradé para que nos salga la canasta de la mejor manera. Como pueden ver, en la parte de abajo tiene como un hundidito, pero es porque hicimos esta cuerda de 5 palitos. Pero cuando no lo hacemos nos queda derechita la canasta, ¿sí? Acá como que se mete para adentro, ¿ves? Hace como una curvita. Pero cuando no le hacemos esto y directamente arrancamos haciendo este doblez, la canasta nos queda bien derechita y se forman los 90 grados, ¿sí? Así que en la próxima vamos a aprender a hacer este esquinero para que, como pueden ver de arriba, la canasta salga bien cuadradita, ¿sí? Lo que vamos a aprender a hacer ahora es cerrar esta canasta. Vamos a repetir el mismo cierre que el cierre que hicimos en el jarrón. Así que bueno, también pueden ir hasta ese video y pueden repetir ese cierre, así que donde lo explico muy bien, pero igual yo lo voy a explicar acá en este momento, lo vamos a hacer ahora, ¿sí?
Yo voy a ubicar un poquito la cámara para que ustedes lo puedan ver y después también les voy a mostrar cómo queda el final, ¿sí? Así que bueno, empezaríamos con cualquiera. Agarramos este y lo pasamos hacia atrás, hacia adelante. Este también lo vamos a pasar hacia atrás y hacia adelante, ¿sí? Ahí vamos. Este que tenemos lo vamos a agarrar, marcamos, pasamos hacia atrás, ¿sí? Y el compañero también lo mandamos, ¿sí? Hacia atrás del que pusimos recién. Y así nos quedaría, ¿sí? En esta parte, ¿no? Lo que vamos a hacer es cortar este palito, ¿sí? Lo vamos a cortar ahí al ras. A ver. Ustedes logran ver más o menos ahí. Muy bien. Y una vez cortadito así, ¿sí? Lo pasamos por enfrente. La idea es tapar ese corte, ¿sí? Y lo mandamos detrás del siguiente, ¿sí? Ahí está. Ustedes lo van a tapar bien. Así nos quedaría. Ahora también lo mandamos hacia atrás como compañero. Ahí está. Y hacemos un corte. Cuando cortamos acá, pasamos por enfrente y lo mandamos hacia atrás y luego compañero hacia atrás, ¿sí? Así que esto lo pueden repetir toda la vuelta de la canasta. Pueden retroceder el video y hacerlo nuevamente. Yo cuando esté llegando acá en la esquina, vemos cómo se cierra esta parte del final, ¿sí? Así que bueno, yo voy a terminarlo toda la vuelta y volvemos enseguida. Bueno, yo acá ya voy terminando. Acá nos quedaría la parte final. Cuando ustedes lleguen a la esquina, ¿sí? Ustedes van a cortar uno de los palitos, así van a hacer las 4 esquinas, ¿verdad? Van a cortar uno de los palitos, ustedes van a tener así, ¿no? Le va a quedar uno y los 2 palitos de la esquina. De acá, siempre el primero, lo vamos a cortar todo lo más al ras posible. Ahí está. Una vez cortado, lo vamos a hundir un poquito para que no se vea mucho el corte. Ahí está, nos va a quedar uno solo. Así que cuando estemos acá, así, lo vamos a pasar por detrás de acá, de este palito. Así, de esta manera. Ahora vamos a pasar, obviamente, el compañero. Así. Vamos a cortar el primero que tenemos, que es este. Ahí está. Bajamos y pasamos nuestro amigo ahí por encima, y esta parte acá es donde comenzamos, ¿no? Acá tenemos el primer palito donde comenzamos. Iría por detrás, ¿verdad? Por detrás y hacia adelante. Así que vamos a levantar un cachito, el primero que pusimos, vamos a levantar un toquecito y vamos a mandar ¿sí? Lo vamos a pasar y lo vamos a mandar de atrás hacia adelante. Ahí está. A mí los palitos se me resecaron un poquito, los palitos de base, así que un poquito medio que los humedecí. Vamos a mandar ahí. Ustedes siempre con paciencia lo acomodan. Ahí está. Ahí nos quedaría. Por ende tenemos que mandar también nuestro compañero. Así que este compañero también lo vamos a pasar de acá atrás hacia adelante. Aplasta un poquito y lo mandamos con el compañero. Ahí
está. Y esto nos quedaría de esta manera, así. Ahí, ¿lo ven? Ahora tenemos que cortar este, ¿sí? Como es de costumbre, como veníamos haciendo. Ustedes lo van a cortar teniendo mucho cuidado. Tengan cuidado de no cortar el otro. Ahí está. Ahora nos quedaría este y tendríamos que pasarlo por acá, ¿sí? Así que ustedes lo van a pasar, van a levantar este, se lo dejan ahí, van a levantar este y lo van a mandar de acá hacia, ahí está, muy bien. Y este también lo mandamos, nos queda este huequito, ¿sí? Fíjense que todos tienen una vueltita de afuera hacia adentro. Este también lo tiene, así que ahora toca este. Nos queda ese agujerito, así que este también pasa por este lado. Vamos a ayudar un poquito con la tijera. Ahí está. Y ustedes lo van a mandar hacia atrás. Y de esta manera ya nos quedaría esta vuelta terminada, ¿sí? Así que lo que van a hacer ahora, yo voy a parar un cachito ahí, ustedes van a cortar en estas canastas, en estas puntas acá, lo van a cortar bien al ras o lo apoyan por ahí y le dan un toquecito con pegamento, ¿sí? Lo pegan, lo cortan y lo pegan. Y ya quedaría nuestra canasta terminada, ¿sí? Como pueden ver, es un color muy bonito, queda un color muy bonito. Ustedes lo que van a ir haciendo es mezclar. Acuérdense que cuando quieran hacer unos colores en degradé, siempre traten de mezclar los dos colores. Yo mezclé este verde con el azul, mezclé y me quedaban estos colores en el medio, entonces bueno, vi que el degradé iba a ser muy, muy lindo. Así que bueno, ustedes también hagan de la misma manera antes de hacer los colores o de pintar los palitos. Traten de probar todo en un papel con un pincel, y van probando los colores, las mezclas de los colores, ¿sí? Y ustedes van viendo si les gusta o no les gusta. También tienen que sacar cuenta de cuántos palitos tienen que pintar de cada color, según la altura y el ancho que tengan ustedes de molde, ¿no? Así que bueno, esto era todo por hoy. Quería enseñarles a hacer este degradé. Acuérdense que de esta forma de pintar los palitos queda muy bien cuando hacemos el punto cuerda, que es el que acabamos de hacer ahora. Así que bueno, esto era todo por la clase de hoy. Como todos los vídeos, bueno, si es la primera vez que ves este video, te invito a que te suscribas a mi canal y bueno, muchas gracias siempre a todos los que siempre ven mis videos, a los suscriptores que están suscritos en mi canal. También si les gustó, bueno, también un me gusta, también van a ser bienvenidos. Así que bueno, cualquier pregunta que ustedes tengan o consulta, ustedes lo pueden hacer en la parte de abajo de los comentarios del video. Bueno, así que sin más que decir, muchas gracias a todos. Espero que todos estén bien, más con este tema nuevo que tenemos ahora, que es el coronavirus, esta pandemia que está azotando todo el mundo. Espero que estén todos bien, más allá, ¿no?, de esta pandemia, que traten de cuidarse, de quedarse en sus casas y bueno, de que siempre estén informados con informaciones oficiales, ¿no? Así que bueno, vienen bien a hacer estas manualidades para uno también entretener y despejar la mente. Así que bueno, más allá de todo eso, quiero agradecerles nuevamente a todos, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. No les prometo nada que es lo nuevo que va a haber, así que porque a veces se me ocurren ideas nuevas y ahí es donde aprovecho hacer un video. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Como siempre, muchas gracias y bueno, hasta la próxima.